Miren, hermanos, hace varios años predicamos este mismo tema, un poco distinto, pero más o menos parecido. Y creo que es algo de lo cual hay que a cada rato repetir, recordar, para no perder el camino. Y tiene que ver con lo que es la iglesia. ¿Qué es realmente la iglesia de Jesucristo? ¿Qué hay que hacer para ser la iglesia de Jesucristo? Nosotros mismos usamos muchas veces el término iglesia que trae a confusión. Y decimos, hay que cambiar la fórmula de la iglesia. En la iglesia hay mucho eco. O en la iglesia hace falta más orden, hace falta que las cosas estén mejor recogidas. Y cuando hablamos en esos términos, referimos a la iglesia, a un edificio, a una construcción. Pero realmente ese no es el término bíblico de lo que es una iglesia. Iglesia son personas. Iglesia es una asamblea, y aunque las personas a veces tenemos que estar mejor bañaditas y cuidadas, pero no me refiero a eso, me refiero a personas. Y cuando nos referimos a la iglesia, todos los que somos aquí miembros de la iglesia se refiere a ti y a mí. Así que cuando alguien diga, no, la iglesia no está haciendo algo, que tú y yo no estamos haciendo algo. Somos la iglesia, somos personas que constituyen esta asamblea, eclesia, una palabra griega que quiere decir eso, asamblea, de ahí viene el término iglesia, personas que han sido transformadas en el poder de Jesucristo a través de su gracia, de su misericordia, de su poder, y que se han organizado según nos ordenó el Señor. El Señor fue quien instituyó su iglesia. Somos seguidores de Cristo y lo que hacemos es eso, formamos su iglesia. Es una iglesia invisible formada por todas las personas que hayan aceptado a Jesucristo. No tiene nada que ver con apellidos, que si eres bautista, que si eres presbiteriano, que si eres pentecostal. Esos son otras cosas, esas son denominaciones. La iglesia de Jesucristo es invisible, humana a los ojos del hombre, porque tiene que ver con una experiencia del corazón con relación a Dios. Toda persona que ha puesto sinceramente la fe en Jesucristo ha sido tocada por el Señor, ha sido transformada por el Señor, ha venido a ser parte de la familia de Dios y ha venido a ser parte por consiguiente ¿de qué? De la iglesia. Esa es la iglesia. Ahora bien, ya sabemos que pertenecer a la iglesia entonces es un asunto de fe, de esa iglesia invisible. Ahora, la expresión física visible de la iglesia no es en singular, es en plural. Cuando hablamos de las iglesias en plural, está hablando de organizaciones de personas que hacen la parte física visible de lo que es esa iglesia invisible. Y entonces, en el caso nuestro, esta es la Iglesia Bautista Internacional. Somos una de esas iglesias en plural que está formada por personas que pertenecen a esa iglesia singular que son todos los hijos de Dios. ¿Está complicado eso? ¿O se entiende? Y cuando el apóstol Pablo y cuando en la iglesia, en el Nuevo Testamento habla de cartas, no habla, bueno, en algunos casos cartas universales que eran para todos los cristianos, pero en general estaba siendo específica a una iglesia en específico. En la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Tesalónica, una iglesia específica. Quiere decir que esa iglesia de ese lugar es la representación humana visible de esa iglesia invisible. Todos aquellos que pertenecemos a la iglesia invisible, grande, inmensa, que no tiene fronteras de denominaciones y nada de eso, de personas que han sido salvas por la fe en Jesucristo, para cumplir el proyecto de Dios, debemos de pertenecer a una de estas iglesias en plural. Porque el proyecto de Dios y el plan de Dios para el mundo y la gran comisión está dada a estas iglesias que formamos, distintas denominaciones, distintos lugares, distintos nombres, pero una iglesia bíblica que estudia la palabra y que pone en práctica las enseñanzas de Dios,
Si usted es parte de la iglesia de aquellos que son los redimidos en Cristo, la iglesia que es la esposa del Cordero, la iglesia que será arrebatada, se dan cuenta que todo es en singular, la iglesia que va a ser arrebatada cuando Cristo venga, la iglesia que es su cuerpo, todo eso es en términos singulares hablando de todos los cristianos, pero cuando habla de servicio, cuando habla de hacer la obra, se trata de iglesias en particular y nosotros, gracias a Dios, somos una parte de ella o de ellas. Y es bueno estar identificado. Es bueno, no es imprescindible estar identificado delante del Señor. Primero identificado como un creyente genuino que aceptó a Cristo y es parte de esa iglesia invisible. Amén. Pero después como un verdadero fiel seguidor de Cristo, siervo del Señor, que es parte de una iglesia visible. Con defectos, pero es el plan de Dios. Con su pastor, con sus líderes, con sus diáconos, con sus hermanos. Esa es la iglesia donde vamos a servir al Señor. Y de eso se trata, de lo que queremos hablar. Cómo esta iglesia puede realmente comportarse como una iglesia de Cristo, como una verdadera iglesia de Cristo. Y vamos a estar ahí en Romanos capítulo 12. Son 4 mensajes que están basados los 4 en Romanos capítulo 12. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta profunda. Y hasta ese capítulo prácticamente es una parte de temas teológicos profundos acerca del pecado, acerca de la salvación y todas estas cosas. Pero de pronto, en el mensaje de esa carta, el apóstol Pablo cambia ya no tanto a teología, sino a la vida práctica. Y eso es muy importante. ¿Está bien? Es muy importante que los cristianos sepamos teología, que sepamos la Biblia, que sepamos las doctrinas, que estudiemos la Biblia. Eso es importantísimo. Pero si nos quedamos ahí, resulta que la iglesia es una universidad, es una escuela, no es iglesia. Tiene que llevarse a la parte práctica, a la parte que se vive. Lo que hemos aprendido del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice, lo que el Espíritu de Dios nos habla en nuestro corazón, no es para que lo sepamos solamente. Los galardones en el cielo, hermanos, y lo he dicho otras veces, no va a ser que el Señor nos siente y dice, papel y lápiz, nombre los 12 apóstoles. Ay, mi madre, Juan, Pedro, este era apóstol, no era apóstol. Qué bueno que nos sepamos los nombres de los apóstoles, pero eso no va a ser el examen que vamos a pasar en el cielo. Los galardones para los hijos de Dios es cómo vivimos a Cristo. Cómo trataste a tu vecino, cómo trataste a tu esposa, cómo trataste a tus hijos, cómo trataste a tus enemigos. ¿Qué hiciste por los perdidos? Qué bueno saber el plan de salvación, qué bueno saber que existe el infierno, que existe el cielo, todo eso. La teología, estudiar la Biblia, todo eso es bueno, pero si yo sé todo eso y mi vecino va al infierno y yo no le hablé de Cristo, estoy en problema, hermanos, aunque lo sepa muy bien todo y pueda sentarme y poder recitar todos los libros de la Biblia. Qué bueno es que sepamos los libros de la Biblia para no trabarnos ahí y buscar por dónde andamos. Claro, ahora con el celular es más fácil, pero es bueno saberlo, pero hermanos, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia verdadera de Cristo va más allá. Y vamos a mirar y empezar a decir que la iglesia de Cristo está formada por personas comprometidas. Y esa es una palabra que no nos gusta mucho. No tiene que ver con las visitas que están hoy por primera vez, ¿está bien? No tiene que ver con ustedes. Pero yo pienso ver la cara de algunos de ustedes cuando dice, llenen esa hojita y le entreguen y dice, ay, mi madre. Ya me van a estar pidiendo cosas esta gente. Ya me quieren comprometer aquí. Ahora tengo que venir aquí todos los domingos. Ahora tengo que hacer eso. Y le tenemos miedo. Sí tenemos miedo a más compromisos porque ya estamos bastante comprometidos, ¿verdad? Con el trabajo, con la casa, con la escuela, con tantas y tantas cosas. Y lo menos que queremos es un compromiso más. Bueno, lamento decirle esto, hermanos, pero esto es lo que la Biblia enseña. Y yo no puedo dorar la píldora. Una iglesia cristiana está formada por personas comprometidas, que adquieren un serio compromiso con Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo se acepta o se rechaza.
Eso es para ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Es por fe, no es por obras. Pero ser parte de la iglesia que Cristo quiere que sea. Si yo quiero realmente crecer espiritualmente, si yo quiero madurar, si yo quiero ser el cristiano que el Señor quiere que yo sea y ser parte de la iglesia que haga lo que Cristo quiere que se haga, yo tengo que comprometerme. Y eso implica tiempo, implica esfuerzo, implica muchas cosas que debemos de dedicar al Señor. Y posiblemente tengamos que dejar algunas cosas fuera que estamos haciendo ahora. ¿Me está escuchando? Quizás a Facebook va a haber que cortarle un poco de tiempo, quizás al televisor, yo no sé a qué. Al deporte. Claro, ahora están los playoffs, ahora imagínate. No sé, los playoffs están fuertes, están buenos. Pero bueno, vamos a ver el playoff, pero vamos a dedicarle tiempo al Señor también, amén. Priorizar, comprometidos. Este texto que es muy conocido, Romanos 12, vamos a comenzar en el mismo versículo 1. Y efectivamente aquí está hablando a hermanos. Quiere decir que estamos en el tema, ¿verdad? El pastor usted iba a hablar de la iglesia y ahora va a hablar de hermanos. No, es que esos hermanos son la iglesia. Y cuando hablamos de algo que la iglesia tiene que hacer, ¿de qué estamos hablando? De lo que tú y yo tenemos que hacer. No, es que ese es el concepto, ese es el término bíblico. Iglesia somos tú y yo. ¿Qué debe hacer una iglesia? Y que realmente está comprometida y comienza con este ruego. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que es un ruego del apóstol a sus hermanos ahí en Roma para que ellos escuchen por las misericordias de Dios. Y qué lindo y qué especial que lo que va a pedir ahora el apóstol Pablo en nombre del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, es tan fuerte. Recordarles que es un ruego que tiene que ver con la misericordia de Dios. Si somos lo que somos es por la misericordia de Dios. Si vivimos es por la misericordia de Dios. Si tenemos familia es por la misericordia de Dios. Si un día fuimos salvos y nuestros pecados fueron perdonados, fue por la misericordia de Dios. Ese Dios maravilloso que nos dio todo lo que tenemos, todo lo precioso, todo lo maravilloso que la vida puede traer. Todo ha venido de Él, todo lo bueno, todo lo noble, todo lo maravilloso, todo lo creado que podamos disfrutar. Su palabra preciosa, una iglesia donde servir su Espíritu Santo. Todo, hermanos, todo lo bueno ha venido por la misericordia de Dios. Si Dios fuera solamente justo y no fuera misericordioso, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque hemos violado la ley de Dios no una vez, muchas veces. Si Dios fuera a aplicar su justicia a nosotros, pues estaríamos muy mal. Todos estaríamos condenados. Estaríamos cumpliendo sentencia por cada una de las veces que violamos la ley de Dios. Y lo hemos hecho, hermanos, muchas veces. Cuando hemos hecho algo, cuando hemos pensado algo, cuando hemos dejado de hacer algo que la ley de Dios nos dice que debemos de hacer. Quiere decir que bajo la justicia de Dios estaríamos condenados, pero bajo el amor y la misericordia de Dios fuimos salvos. Y sabemos de que se combinó justicia con amor en la persona de Jesucristo. Como Dios es justo, alguien pagó por nuestros pecados. La deuda no quedó sin pagar, pero eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él, si Él nunca pecó. Cristo es el Hijo de Dios. Él nunca cometió un solo pecado y sin embargo recibió un castigo terrible en la cruz. Él recibió el castigo, la justicia de Dios, la ley de Dios se cumplió en Él. Y nosotros tenemos ahora esa bendita oportunidad. ¿Por qué? Por su misericordia, por su amor, que envió a su Hijo y ahora nos perdona cuando ponemos la fe en su Hijo. Y cuando nos va a hablar ahora de un compromiso, como vemos ahora, vamos a ver más adelante,
El ruego del apóstol es recordarnos por las misericordias de Dios todo lo que hemos recibido. Se trata de eso. No se trataba de que el apóstol Pablo tenía, por ser él el líder, por ser él el apóstol, una lista de cosas que él quería que hicieran. No era un requisito que él quería poner, que había que cumplir. Es por la misericordia de Dios, es como respuesta a tanto amor. Al amor más grande, al sacrificio más grande, a lo más grande que alguien haya hecho por otro, lo hizo Dios por nosotros. Y ahora el ruego es por esa misericordia, por lo mucho que has recibido. Y si eres iglesia de Cristo, debes tomar en serio este asunto. Debes tomar un compromiso. Y el compromiso es fuerte. Y este llamado del apóstol es un llamado, pienso yo, de su corazón, porque él amaba a sus hermanos. Y es ese clamo, este ruego, es porque quería lo mejor para ellos. Yo no sé cuántos de ustedes quizás hasta derramado lágrimas delante de alguno de sus hijos para que tomen una decisión correcta. Quizás para que estudien, quizás para que dejen un vicio, quizás para que dejen a un grupo que los está desviando. Y uno le está rogando, deja esa vida, te va a ir mal, no sigas por ese camino, te va a destruir. El alcohol destruye, esas amistades te van a hacer mal. Y son nuestros hijos y ya estamos mirando que van por un mal camino, que van escogiendo un mal camino. Y yo me imagino que muchos de nosotros les rogaría, no vayas por ahí, te ruego, hay un camino mejor. Y así yo veo el corazón de Pablo, les ruego, no le está hablando con la autoridad del apóstol, tienen que hacer eso, no, les ruego por las misericordias de Dios. Hay un camino precioso en la vida. Hay algo maravilloso en lo cual podemos crecer, madurar espiritualmente. Pero hermano, eso tiene un precio. Miren, nuestra salvación tuvo un precio. ¿Cuál fue? La sangre de Cristo. Pero nuestro crecimiento espiritual tiene un precio, que es nuestro compromiso. Si no, no hay madurez. No hay madurez, hermano. Usted puede llevar 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Y yo los he conocido. No es ninguno de los que está aquí. Que ya están viejos, algunos tienen canas, otros no tienen pelo. Y no han madurado. No es por antigüedad, es por compromiso. Compromiso serio con el Señor que incluye ciertas cosas que hay que hacer. Y fíjense cómo continúa el texto. ¿Cuál es el compromiso? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un texto, hermano, sencillamente increíble, maravilloso, que implica muchísimas cosas. Aquí está hablando de lo que para Dios es un culto racional, un culto verdadero, no un culto falso. Un culto, claro, cuando hablamos del culto, no sé qué concepto entra usted del culto, pero para muchas personas un culto es un lugar. Es lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Voy a una iglesia a un culto. Allí cantan, a veces lo hacen bien, a veces no lo hacen tan bien, a veces están organizados, pero a veces no están muy organizados, a veces el proyector se equivoca, se atrasa. Eso es un culto. El pastor predicó más o menos, pero muy largo. Predicó bastante bien, hoy estaba fuera de onda, no sé qué le pasaba al pastor. Hoy el culto no estuvo muy organizado. ¿Será de eso lo que está hablando aquí? Un culto racional es una entrega al Señor, como Él quiere que lo hagamos, que sí incluye venir a la casa del Señor y adorar al Señor en espíritu y en verdad. No digo que no. Pero es solamente una pequeña parte de ese culto racional
que aquí está hablando que es presentar, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Déjenme decir, hermanos, que en mi punto de vista, bueno, el punto de vista de otros que saben más que yo también, la verdad, no es que me la quiera hacer ahora yo de teólogo, ni mucho menos. Cuando hablo aquí de este culto racional de vuestro cuerpo en sacrificio, no está hablando realmente de este cuerpo físico. Y sí, en un culto a Dios que entregamos a Dios de lo nuestro, sí puede estar incluido el cuerpo en el sentido de que hay que cuidarlo. Tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con cómo cuidamos la salud, si lo ejercitamos, cosas así. Si excluimos vicios que puedan dañar nuestro cuerpo. Y no digo que eso no esté incluido, pero hermanos, yo le garantizo que no es de eso que se trata este texto. Va más allá. Y realmente si vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos a salirnos de Romanos un momentico. 1 de Pedro 2, 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El culto de los judíos implicaba un sacrificio de un animal, un cordero, una paloma, era simbólico. Y ahora el apóstol está usando esa realidad para hablar de otro tipo de sacrificio, que el apóstol Pedro también lo expresa como el sacrificio espiritual que debemos de entregar a Dios. Por consiguiente, ese compromiso no se trata solamente del cuerpo de carne y hueso, sino de nuestra vida completa como una entrega. Y esto es importante porque a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, muchas religiones cristianas han pensado en esto y diciendo hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y están pensando en este cuerpo físico. Y han un poco tergiversado esto al punto de que todo lo que pueda producir placer al cuerpo es malo. Entonces yo recuerdo, hasta he visto películas y cosas donde, por ejemplo, la relación íntima, sexual, pues un cristiano tenía que cumplir con eso para procrear. Pero si tú hablabas de que tenía satisfacción, eso no está mal porque tú tienes que sacrificarte. Entonces, pues imagínate personas que pensaban, bueno, eso es pecado, entonces yo no puedo disfrutar mi relación de intimidad con mi pareja. ¿Será malo disfrutar una comida buena? A mí que me gustan tanto los postres. ¿Será malo un casquito de guayaba con queso crema? Porque tengo que sacrificar el cuerpo. ¿Será malo disfrutar un juego de pelota? ¿Será malo ver una obra de arte, disfrutarla, o ir al cine, ver un teatro, ir a una obra maestra, oír música buena, maravillosa y disfrutar eso? ¿Será que el cristiano tiene que entregar su cuerpo en sacrificio, tiene que despreciar esas cosas? Hermanos, para mí eso es un fanatismo que no tiene que ver con la Biblia. Aquí se refiere a algo más, que no implica que el cristiano, que la iglesia de Cristo disfrute las cosas que Dios le dio para disfrutarlas. Porque yo me pregunto, si eso me causa placer, ¿por qué? Porque Dios me hizo de una manera que eso me cause placer. Por consiguiente, yo no veo que haya nada malo en eso, a no ser que haya un pecado. Y eso es otra cosa. Las cosas que le gustan a la carne, pero no estoy hablando de la carne de carne y hueso. Estoy hablando del concepto bíblico de la carne, que es lo que nos lleva al pecado, lo que nos inclina al pecado. Eso es otra cosa. Las obras de la carne que está en la lista, está en la Biblia. Ahí está, hay una lista, búsquela. De las obras de la carne que dañan, eso sí que es rechazarlo. Pero de verdad no tiene que ver con esta carnecita. Tiene que ver con el concepto, repito, de la tendencia al pecado que la Biblia le llama lo carnal o lo mundano. Puede usarse más o menos parecido.
Cuando digo, no, el hombre, dejo el mundo y sigo a Cristo, no dejo el mundo, ya no puedo ir a la playa, no puedo disfrutar del sol, porque eso es el mundo. No está hablando de eso, está hablando de lo negativo del mundo, del mal del mundo. ¿Me están siguiendo? Eso es lo negativo, pero ¿de qué se trata entonces? Si está haciendo esta comparación, en la religión judía se sacrificaba a un animal, pero ahora yo os ruego en el nombre de Cristo que el sacrificio seas tú mismo, que seas lo que tú entregues, que sea lo que tú das, que sea lo que tú comprometas. No es que te vas a pinchar, no es que te vas a lacerar para sufrir porque tengo que sacrificar este cuerpo. O voy a dejar de hacer esto o lo otro que no es pecado, sino porque me gusta. No se trata de eso. Se trata de entregarle al Señor cosas de tu vida que sean para su gloria, que sean para su honra, que sean para Él. Un sacrificio, entre comillas, pero verdadero. Quiero sacrificio, no es porque, dije entre comillas, porque no es que se entierre un puñal y se derrame la sangre. No está hablando de eso. De pincharse uno. Yo he visto gente que, bueno, en mi país hacían promesas, yo recuerdo. Y hacían sacrificios y veía gente vistiendo saco para que se sintieran o se ponían cosas que los pinche en el cuerpo. Y lo hacían eso para sacrificarse, para agradar a Dios. No tiene nada que ver con eso. Esos son fanatismos que no son bíblicos. El sacrificio que dice aquí es ¿cómo? Vivo, hermanos. Es algo de nuestra vida que entregamos a Él. Y si es verdad que para poder hacer eso, tenemos que a veces quitárselo a otras cosas porque se lo estamos entregando a otras cosas. Algunas no son malas, pero nos están secando, nos están chupando, están sacando todo para esas cosas y no dejamos nada para Dios. Porque no estamos comprometidos con Él. Estamos comprometidos con la escuela, con la familia, con el trabajo, con tantas cosas buenas. Pero no estamos entregando ese sacrificio vivo para el Señor. No nos estamos comprometiendo para Él. Y algo vivo es nuestra vida que transcurre en el tiempo. Transcurre en el tiempo. Comprometer nuestra vida con las cosas de Dios es comprometer nuestro tiempo con el Señor. Dios creó el tiempo y nosotros nos movemos en el tiempo. Estamos jóvenes hoy y mañana estamos viejos. Díganmelo a mí. Ya me parece que ayer estaba en high school y mira ya dónde estoy. El tiempo vuela. De verdad, yo estaba viendo a nuestros nietos y dije, ¿pero qué es esto? Ya 13 años, pero ¿cómo va a tener 13 años? Si nació ayer, si la niña tenía 13 años ayer, ¿cómo la hija va a tener 13 años ahora? El tiempo vuela. Entregar nuestra vida al Señor es entregar nuestro tiempo. Tiene que estar en nuestra agenda. No se trata de algo que diga yo con palabras o con emociones. Es algo que implica nuestro compromiso con el tiempo. Ese sacrificio vivo. Es ese tiempo, esos talentos, esos dones, esa fuerza, ese vigor, esos esfuerzos. Nuestros pensamientos, nuestros planes, que están dirigidos a tantas cosas de la casa, de los estudios, de los muchachos, de esto y de lo otro, de los ahorros, de las vacaciones, tantas cosas que tenemos en nuestra mente y nuestros planes. Un sacrificio vivo es entregarle eso y priorizar al Señor ahí. De eso se trata, hermanos, una iglesia comprometida, hermanos comprometidos. Personas comprometidas con el Señor, que ya están dispuestas a dedicarle tiempo para la gloria de Dios. Si alguien dijera amén, yo me dijera tan feliz. Que digan amén y después lo hagan. Que seamos cumplidores, que realmente querramos, escuchen, responder a este clamor. Os ruego. Y cuando el Señor decía, el apóstol Pablo decía a la iglesia, a los romanos, os ruego
estaba pensando en ellos. Podía haberle dicho, os ruego que dejen de ser niños espirituales, os ruego que ustedes maduren, os ruego que ustedes tengan una vida cristiana plena, os ruego que ustedes tengan fruto, que disfruten la vida cristiana, que sean maduros y que tengan el gozo de que son parte de la iglesia. Os ruego que lo tengan, pero para eso tienen que entregar sus cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la religión correcta, ese es el culto racional. No es venir a sentarse a ver si me gustó el mensaje y a ver cómo hicieron las cosas. Y la iglesia nuestra también incluye algo, a ver cómo cocinaron hoy. Porque la verdad que aquí se cocina bien, se come rico, ¿no? Y quizás allá el culto ya no solamente sea escuchar el culto, sino comer después, no sé. Hermanos, algo más que eso, y es el ruego vivo. Pero además de eso, como dice vivo, ¿y cómo? Santo. Implica un compromiso de pureza moral, de estándar alto. Tenemos que renunciar a lo que contamina de este mundo que puede estar influenciando nuestras vidas y decir, esto a Dios no le agrada, esto mancha, esto es pecado. Por consiguiente, en este proceso de este culto de entregarle al Señor mi tiempo, mi vida, tengo que hacerlo santo, como un santo. Ahora, yo sé que esto de santo es un poquito, pudiera llevarse a errores, por el concepto que tenemos de esa palabra muchos de nosotros. Y confundimos santo con santurrón. Porque para nosotros un santo es alguien que tiene las manitos así, que tiene una aureola de luz, ¿no? Quizás que haga ciertas cosas que dice eso es un santo y estamos mirando cosas externas que no es realmente lo que la palabra del Señor indica. Yo le he contado otras veces de ese gran conflicto que tuvo mi hermana, pobrecita, cuando le dijo a aquella persona, me presentó a mí, y yo era en ese momento el líder nacional de jóvenes de mi país. Imagínate, qué gran cosa. Y ella va a presentarle a esa hermana, a su hermano, que es este joven arquitecto, que es líder. Le dice, este es mi hermano, él es líder de los jóvenes bautistas de Cuba. Qué bien. Y la mujer me miró así, con esa barba. Y mi hermana se quedó así como, porque para esa persona, un santo, una persona no podía tener barba. Y entonces esas cosas de santidad no significa esa postura o esas palabritas religiosas que nos aprendemos de memoria y que tratamos de impresionar a la gente o las actitudes o la forma, o quizás leer la Biblia en la mano de una forma aquí o no sé de qué manera. La santidad va mucho más allá. Tiene que ver con decirle que no al pecado, con decirle que no a las cosas que se desagradan a Dios, que buscar una dependencia de Dios en el Espíritu Santo para que ese Espíritu nos llene y ese hombre viejo quede afuera. Y eso implica cortar muchas costumbres y cortar muchas cosas, a veces por lo sano, o generalmente por lo sano. Mire, la santidad no es algo que vamos añadiendo a nuestra vida. No es así. La santidad es algo que va ocupando los lugares de las cosas malas que vamos echando fuera. ¿Me está escuchando? Yo no voy a decir, lléname Señor, y el Señor nos está mirando y dice, cuando dejes de ser mentiroso, cuando dejes de robar, yo te voy a llenar. Deja de mentir. Estás metiendo la mano y estás robando. ¿Cómo que lléname? Vacíate. Y yo te lleno. Yo estoy contigo, hermanos. Los que creemos que la salvación es por la gracia de Dios, que estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Quién está con nosotros, hermanos? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Amén, creemos eso. Si somos salvos, ¿por qué fue? Porque el Espíritu nos cambió. Hizo morada en nosotros, no sé yo. Quiere decir que no hay que llamarlo, Él está ahí. Lo que hay que darle es lugar. Lugar. Hay que darle lugar en nuestros ojos. Y para eso hay que dejar de ver unas cuantas cosas. Hay que darle lugar en nuestra mente y para eso hay que dejar de pensar en algunas cosas.
Hay que darle lugar en nuestro corazón y para eso hay que quitar de nuestro corazón varias cosas que están ahí, tomando el primer lugar de nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, hermanos, ese Espíritu Santo comienza a llenarnos y el fruto del Espíritu empieza a verse. El fruto verdadero, que es amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, todas esas cosas que son el fruto, hermanos, es un fruto. No sé, una matica tú tienes que, para que dé fruto, en primer lugar que sea del fruto que tú esperas. Tú no vas a esperar guayaba o una mata de pera. Ahora, si tú estás esperando peras y tú sembraste peras, para que dé pera tienes que abonar la tierra. Tú no puedes forzarla a que dé fruto. Lo más que tú puedes hacer es abonarla, echarle su agüita, cuidarla para que esa mata espontáneamente, naturalmente, ¿qué hace? Da fruto porque está saludable. El cristiano da fruto cuando está saludable. Cuando ha permitido que el Espíritu Santo crezca en su vida, cuando con la ayuda del Espíritu también, porque solo no vamos a ir a ningún lado, estamos echando fuera las cosas que desagradan a Dios, los pensamientos, las acciones, las palabras, las costumbres, los vicios, cualquier cosa que está dañando nuestra vida personal con Dios, que son pecados y que estamos permitiendo en nuestra vida, estamos cortando con la ayuda del Señor y el Espíritu nos está llenando. Y ese es, hermanos, el culto racional. Ese es el sacrificio que Dios quiere que demos de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Que sea vivo, que sea real, que sea práctico, pero que sea santo. Porque haciendo eso, hermanos, ¿cómo es entonces que sea agradable a Dios? Cuando hacemos eso, lo que estamos entregando es agradable a Dios. El primer culto que se hizo en el mundo, la historia, fueron de dos hermanos, ¿se acuerdan? Uno fue primero y entregó su siembra. Y el otro vino después y trajo un cordero. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y dice la historia en Génesis que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y que él vio con desagrado a Caín y a su ofrenda. Me gusta mucho como dice la Biblia porque aclara. No fue que Dios no me gustó, yo no soy vegetariano, yo como carne, así que lo tuyo no me interesa. No, él vio el corazón de Caín, no le gustó Caín y por consiguiente no le gustó su ofrenda. Pero vio el corazón de Abel y le gustó el corazón de Abel. Vio que era en espíritu y en verdad que era sincero y le aceptó. Quiere decir que lo que tenemos que hacer tiene que ser agradable a Dios. Y para eso tiene que ser en ese corazón sincero de que queremos exaltar su nombre. Es un culto a Él. No es que queremos crecer nosotros. No es que queremos estar orgullosos porque somos buenos cristianos. Es para su gloria, es para su honra. El sacrificio de nuestro tiempo, la prioridad del Señor en nuestra vida es para que el nombre del Señor sea exaltado, no el nuestro. Y eso debe ser la motivación y eso es lo que Dios está mirando en nosotros. ¿Cómo entregamos ese compromiso para Dios? ¿Cómo le entregamos ese tiempo? ¿Cómo le entregamos los esfuerzos que tengamos? Y que sea con gozo. Y sí, claro que trae frustración. Como pastor, como líder, cualquiera de nosotros, cuando nos cuesta tanto trabajo encontrar una iglesia comprometida, que realmente separe tiempo para las cosas del Señor. Cuesta, nos cuesta. Y yo creo que quizás, claro, la raíz de todo es espiritual, hermano. Me perdonen que sea tan franco. Pero cuando somos negligentes en la oración, cuando somos negligentes en buscar de la palabra de Dios, nos cuesta dar esta ofrenda, este sacrificio vivo a Dios. Nos cuesta. Porque es una naturaleza que no es natural. No es natural en nosotros hacer eso. Lo natural en nosotros es buscar nuestro provecho. Me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta. Eso es lo natural. Voy a aquel lugar, es buena para mis hijos,
es buen lugar porque esto, por lo otro. Es lo natural, yo estoy buscando nuestro provecho. No hay que esforzarse para eso. Me conviene, no me conviene, no me conviene. Voy a tener ganancias, voy a tener pérdidas. Va a ser bueno para mí, va a ser bueno para mi familia. Eso es lo normal. Ahora hacer algo que solamente todo sea para otra persona y entregar ese sacrificio vivo y darlo para otra persona no es natural. Eso es un fruto que se logra agarrados del Señor, buscando tiempo para orar y para meditar y disfrutar su palabra. Y estando cerca del Señor, esa palabra nos alimenta y nos motiva a hacer cosas que no son naturales, que son sobrenaturales. Pero resulta que haciendo eso es que crecemos, que hay gozo. Es que eso es lo que el apóstol Pablo quería de aquella iglesia. Ahora este compromiso implica un no, un sí y un para. ¿Te extraña eso? Y vamos a ver qué dice el versículo 2. Romanos 12, 2. Un no, un sí y un para. No os conforméis a este siglo. Ese es el no. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora viene el para. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el no es no conformarnos a este siglo. Lógicamente, aquel siglo, oye, pero es que está hablando de un siglo que hace tantos siglos de esto. En aquella época no había internet, no había nada de esas cosas que hay ahora. Hermanos, pero yo les garantizo a ustedes que el corazón del hombre no ha cambiado en lo absoluto. Y que aquel siglo tenía las mismas tentaciones que ahora, de una forma distinta. Pero la raíz es la misma. El amor al dinero, al placer, la felicidad que solamente se transfiere en algo temporal de esta vida y nada que tenga que ver con la eternidad. Eso es este siglo. Lo que tiene que ver con este tiempo aquí. Esa es la tendencia natural que nos lleva a esforzarnos y a priorizar no al Señor, sino a otras cosas que tienen que ver 100% con esta vida, 0% con la eternidad. Si fuéramos lo suficientemente honestos para de una forma individual, pero justa y verdadera, analizáramos dónde dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero. ¿Están escuchando? Creo que sí, porque se me quedaron así. Y después, eso que estoy gastando, tanto en tiempo como en dinero, si tiene que ver con la vida eterna o con la vida en esta tierra. ¿Quiere hacer ese ejercicio? Bueno, yo lo voy a hacer. Y nos vamos a quedar sorprendidos que va a ser un % un poco extraño acerca de nuestra espiritualidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Seré yo el único carnal que hay aquí? Nos vamos a sorprender cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto tiempo dedicamos a cosas de las cuales no nos van a servir de nada por la eternidad. Tal parece que no creemos en la eternidad. Tal parece que nos unimos al coro de aquellos que decimos que venimos de un mono desarrollado y que cuando nos muramos, igual que se muere el mono, nos morimos nosotros. Y que ahí terminó todo. Tal parece. Pero no. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en la vida eterna? Sí, pero eso no se refleja en nuestro sacrificio vivo. No se refleja en lo que hacemos, no se refleja en donde nos comprometemos. Así que el no es no dejarnos influir por eso. Ahora viene el sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué maravilla es esa palabra viva de transformación, que es actualidad, que es mantenerse informado, que es mantenerse cerca. No, déjame decirle que a veces ya de la política y otras cosas estoy a veces tan aburrido y tan cansado.
que quiero ni enterarme de nada. No, ni me hable, no quiero saber nada de eso. Porque de verdad me gusta estar informado, pero a veces ya estoy hastiado y ya no quiero ni enterarme. ¿Para qué? No voy a resolver nada. Pero con relación a las cosas espirituales, está renovándonos, buscando con sed. Yo le di a la clase hoy a los jóvenes en la escuela dominical, que eran 3 nada más, por cierto. Y yo les decía a ellos, miren, no crean que estudiar la Biblia es aburrido. No lo es. Meditar la palabra de Dios es fascinante. Buscarla y las cosas que no entiendo, investigarlas, preguntarlas, orar por esto, buscar la dirección del Señor, buscar un diccionario bíblico, buscar un libro de traducción, a ver cuál es la palabra original que dice ahí en griego o en hebreo, y ver su significado y ver cómo eso se aplica en nuestra vida y buscarle una aplicación. Hermanos, eso para mí, no de ahora, desde que era joven, es apasionante. Es maravilloso, es descubrir algo nuevo. Es que la palabra de Dios es viva, hermanos, y es eficaz. ¿Usted cree eso? Es viva y es eficaz. Hay que renovarse en eso. La experiencia de compartir de Cristo a otras personas, la experiencia de ver crecer espiritualmente a alguien, de ver nacer espiritualmente a alguien. Aquí entre ustedes, hermanos, yo me gozo tanto de ver a algunos de ustedes que recuerdo cuando estaban en el mundo y lo que son ahora. Eso para mí eso es banquete, eso es maravilla, eso es gloria a Dios. Y uno se renueva con esas experiencias, con esas cosas, y uno dice, gloria a Dios, hay que renovarse. No a la influencia, lógicamente, del mundo, que es todo lo que se queda aquí, sino es cambiar eso por una renovación. Pero fíjense, hermano, que dice de tu entendimiento. Bueno, entre otras cosas, por eso soy bautista, y perdonen que diga esto. Porque desde que soy chiquito, el énfasis que yo he crecido en una iglesia bautista es el conocimiento de la palabra, buscar la palabra y vivir la palabra. Eso es lo que yo he crecido. No se me ha enseñado tanto en lo emocional, en lo que va a pasar, sino busca, profundiza, dobla rodillas, coge la Biblia, vive lo que ahí dice. Eso es lo que a mí me apasionó de esta denominación y por eso me he quedado y seguiré ahí, creo. Sé que no me salva eso, pero me encanta esa costumbre, esa verdad que me enseñaron mis padres, que me enseñó mi pastor, que enfatizaba, busca la palabra, lee la palabra, profundiza, sé transformado tú, una renovación de tu entendimiento. No tanto lo emocional, lo entendimiento, busca, profundiza, estudia y vívelo, practícalo. Pero eso te renueva. Ese es el sí. No a estas cosas, pero sí a esta renovación. Y ahora viene el para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, esto está fuerte, ¿ok? Porque ¿cómo podremos comprobar? Y nos gusta mucho, quiero comprobarlo, quiero saber si eso es verdad. ¿Cómo yo puedo comprobar que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es maravillosa y es perfecta? ¿Cómo yo puedo comprobar eso? Y que no sea solamente un término religioso. Dios es bueno, Dios todo lo que hace es bueno. Pero ¿cómo yo puedo comprobar esto? Bueno, ahí lo dice. Lo primero que tengo que hacer es transformar mi entendimiento. No conforme a este siglo, sino conforme al entendimiento, una renovación espiritual. Si yo no hago eso, hermanos, no voy a comprobar nada. Es teoría, no es práctica. Si yo no entrego mi vida en sacrificio vivo, si eso no es santo, agradable a Dios, si no lo hago, si no es algo vivo de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis talentos para el Señor, para glorificar al Señor, si yo no hago eso, ¿me está escuchando? Si yo no entrego eso, si yo no me comprometo de esa manera, nunca voy a poder comprobar que realmente la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Claro, no quiere decir que no tenga un testimonio, ¿está bien?
Yo puedo dar testimonio de mi salvación. Gloria a Dios, que eso es un regalo. Amén, hermanos. Para eso no tengo que renovar tanto. Lo que tengo que hacer es tener la experiencia de confesar mis pecados a Cristo, permitir que el Señor me salve y que tenga un nuevo nacimiento. Y eso es bastante que contar. O sea, no discuto eso. Amén. O sea, yo puedo contar sin mucha renovación, sin no haber crecido mucho, sin ser un cristiano bastante irregularcito, un poco no muy maduro, pero yo puedo decirle a alguien con toda autoridad, Cristo cambió mi vida, cambió mi gusto, cambió mi deseo, y ahora tengo una vida distinta en Jesucristo. Amén. Pero, si yo no quiero quedarme ahí, ¿está bien? Si yo quiero abundar en fruto, si yo quiero una vida de verdad llena del gozo del Señor, si yo quiero experimentar y comprobar la voluntad de Dios plena para mi vida, no puedo quedarme ahí. Tengo que seguir el caminito. Por fe entré, bendito sea el Señor, que no fue al revés. Usted se imagina que me diga, no, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, entrega tu vida al Señor, tu tiempo, tu talento, y después a ver si te salva. Ay, madre mía. Me parece que ni yo sería salvo aquí, creo yo. Pero no es así, al revés. Por la misericordia de Dios, porque sabe cómo somos. Él te dice, bueno, primero sé salvo y ahora que estés aquí yo te voy a ayudar a que tú crezcas, si tú quieres. Y esa es la doctrina que yo acepto y creo, que se llama el libre albedrío del hombre. Yo estoy aquí y Dios me dice, mi hijo murió por ti. La puerta está abierta, se llama Jesucristo. Pon la fe en mi hijo Jesucristo. Eres de mi familia. ¿Tú me aceptas? Y yo lo hice, hermano, lo hice. Te acepto, Señor. Confío en ti. Que di yo un paso. Ya esa vida quedó atrás para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora soy hijo de Cristo. Ahora soy iglesia de Cristo. Amén. Soy iglesia de Cristo. Soy del cuerpo de Cristo. Soy la esposa de Cristo. Soy todo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me acogió, Él me salvó. Yo nada más que tuve que aceptarlo. Pero ahora viene otra cosa. Tú quieres comprobar que mi voluntad es agradable y perfecta. Tú quieres tener frutos en tu vida. Tú quieres tener una vida cristiana abundante. Tú quieres tener tesoros en el cielo. Ya sé que vas para el cielo, no porque hiciste tesoros. Tú vas para el cielo porque aceptaste a Cristo, es por fe. Amén. Ah, pero tú quieres tener tesoros allá. Por la eternidad. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ten ese culto para mí. Es el culto racional, es el culto verdadero. Hazlo. Ya hiciste aquello, yo te acepté, yo te salvé, tú no te salvaste, yo te salvé. Tú lo único que hice fue creer. Creer es aceptar un regalo. ¿Qué mérito es ese? Ninguno. El mérito es de Dios, que me lo dio todo. Aceptarlo es, sí, lo acepto, lo creo. Eso no es mérito. Mérito fue lo que Él hizo por mí, me rescató, me sacó de donde yo estaba perdido, me puso aquí, puso mis pies en la roca firme que se llama Jesucristo. Soy su iglesia, soy su camino. Ahora Él me dice, vamos a caminar. ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser la iglesia que yo quisiera que tú fueras? ¿Quieres ser la iglesia que va a transformar este mundo? ¿Quieres ser esta iglesia que con poder va a hacer algo por mi reino en este mundo? ¿Tú quieres ser la iglesia que va a estar conmigo salvando gente? Ay, hermano, pero que salva es Dios, claro. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy tampoco. Tú eres el que vas a hablar. Tú eres el que tiene el testimonio. Tú no lo vas a salvar, lo vas a salvar yo. Pero tú eres el que vas a ir. Tú te comprometes, tú te entregas, tú vas, yo voy contigo. Y cuando hacemos eso, hermanos, no sé cuántos puedan decir a eso que han tenido esa experiencia. Cuando hacemos eso y vemos a Dios obrando. Cuando vemos a Dios ganando gente. Cuando vemos vidas transformadas. Hermano, esa experiencia no se paga con nada. Y por cierto, eso se disfruta aquí en esta tierra, no en la otra. Ese ya se disfruta aquí. Pero ese tesoro sí me lo puedo llevar. Ese tesoro está allá, en la gloria para el Señor. Amén, hermanos. Esa es la iglesia que Dios quiere. Comienza con un culto racional. Un culto verdadero, que es mucho más allá y lo incluye. No digo que no lo incluya.
Sí incluye venir a la iglesia, sí incluye estar con mis hermanos, sí incluye alabar al Señor, sí incluye servirles. Todas esas cosas sí le incluyen. Pero no se queda ahí. Implica un sacrificio de nosotros vivo, eficaz, y vamos a disfrutar, hermano, la bendición de ser quienes debemos ser. Dios les bendiga, hermano, y Dios quiera que lo hagamos así siempre. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Señor, tú nos has hablado hoy, tú nos ministras con tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia. Y para hacer esa iglesia tienen que empezar por mí. Soy yo quien debo darte ese culto racional. Soy yo quien debo entregarte en sacrificio vivo, verdadero, mi tiempo, mis tesoros, mis talentos, mis dones. Todo eso que realmente es tuyo. Dártelo, Señor, a ti en ese culto racional. Y voy a comprobar una vez más qué grande Dios tú eres. Qué maravilloso eres. Qué maravilloso es servirte y tener más experiencias contigo. Estamos delante de ti en esta hora, Señor, como iglesia, suplicándote que tú nos ayudes para practicar estas cosas, practicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, ese es nuestro deseo. Ayúdanos a que ese deseo se convierta en acción, se convierta en compromiso verdadero. Compromiso para orar más, para meditar más, para congregarme más, para ser parte activa de uno de los ministerios de la iglesia, para visitar, para discipularme, para ir a las misiones, para salir a hacer tu obra, visitar a un enfermo, hablar de ti a toda persona que esté a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia. Te pedimos perdón, comenzando por este que está hablando, por las veces que hemos puesto las cosas, los ojos y la vista y nuestro tiempo y talento en las cosas de este mundo. Perdónanos por eso, pero ayúdanos a cambiar. Lo más importante ya tú lo hiciste, que fue transformarnos a una nueva vida. Ahora ayúdanos a crecer en esa nueva vida, a dar fruto y a dar fruto abundante para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.